Hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, sí, no soy Hernán, claro que no. Bueno, hola a todos. Vamos a esperar un segundito que terminen de ingresar. Terminando. Ah, bien. Bueno, qué sorpresa, ¿no? O ya le había avisado, Hernán. Había avisado. Te había Había avisado, sí. avisado, había avisado. Entonces no hay sorpresa. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Convertí, soy una de las docentes de la diplomatura. Solemos vernos en la unidad 2 y 3, perdón, el módulo 2 y 3, parte del 2 y parte del 3, así que bueno, nos adelantamos un poquito, así que bueno, un placer para mí poder estar con ustedes y acompañarlos en este proceso de la diplomatura, por supuesto. Bien, están terminando de entrar, ahora comenzamos. Ok. No sé si estuvieron charlando algo del trabajo final que hay que hacer en grupo. Esto pudieron Perdón, avanzar ¿yo te puedo algo, hacer una consulta? Yo no pude la que encontrar en el quieras. campus dónde están los Sí, grupos formados. no, Creo no, que no tienen todavía no que, están. exacto. Ah, Ujú. por eso. Esto es Ok. lo que les iba a comentar. Los docentes no formamos los grupos. Lo que armamos son los tutores que tienen a cargo un grupo de personas, ¿sí? Entonces, se dividen por cantidad, somos 30. Bueno, Hernán tiene 10 estudiantes a cargo, yo tengo 10 estudiantes a cargo y Majo, que es la otra docente, tenemos o tiene 10 estudiantes a cargo. Lo que hacen ustedes después que nosotros publicamos, esto es lo que le quería contar, vamos a publicar las tutorías, ¿no? Esto es que ustedes sepan quién es su tutor. Después de eso, lo que hacen es comunicarse dentro del foro que habilitamos del trabajo final para que entre ustedes se comuniquen y armen, por supuesto, ustedes los grupos, ¿sí? Tienen que ser dentro de ese grupo del tutor. Por ejemplo, no sé, Carolina me tiene a mí como tutora y Brenda tiene a Majo. Bueno, Carolina y Brenda no pueden hacer equipo porque tenemos dos tutores diferentes. Salvo alguna situación que haya sucedido y hayan quedado solos, bueno, obviamente que hay excepciones. Hola, Mora, ¿cómo estás? Hola a todos, por supuesto, los que han ingresado. Por eso mismo, en esta semana estamos publicando los tutores para que ustedes empiecen a organizar los trabajos. ¿Por qué? Porque ya estamos iniciando el módulo 2 y al final de este módulo, dentro de 4 semanas, hay que hacer la preentrega, ¿sí? La preentrega es, digamos, obviamente la entrega del análisis de estos dos primeros módulos. ¿Sí? No hay que entregar el módulo uno por un lado, el módulo por otro. Se entrega juntos. ¿Sí? La última entrega es cuando finalice la diplomatura al final del módulo 4. Falta para eso. ¿Mm? Así que lo que hacemos es, una vez que ustedes entregan, hacen la preentrega, le hacemos la devolución y ya tendrían una parte importante del trabajo avanzado. Sí, por eso es preentrega, cosa de que vayan por etapas. Así que en ese sentido no hay problema. Obviamente tienen recuperatorio, el recuperatorio si no pudieron entregarlo o hay algo que modificar o algo que mejorar o pulir, tienen la segunda instancia que está ahí cerquita de la entrega para que
lo vuelvan a ingresar a plataforma. ¿Sí? Bien. Em, ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran que pueda ampliar la información y los ayude con esto? No, yo más que nada es saber la semana que viene ya va a estar, ya van a estar divididos por tutores, ¿no? Como para ir Exacto, empezando a hacer los grupos, porque si no se nos va a venir el tiempo encima y vamos a exacto. estar jugados. No, Ok, por supuesto. Por gracias. eso seguramente lo haré el fin de semana o mañana mismo, pero bueno, eh, no me quería adelantar porque a veces suceden cosas y quiero ser cuidadosa, quiero cumplir con lo que prometo. Así que ustedes tienen a disposición. Igualmente, todo lo que necesiten consultar, una vez que sepan sus tutores, y si no lo mandan a cualquiera de nosotros, no tenemos problema. Pueden mandar avances, consultas, todo lo que necesiten por mensajería, ¿sí? Y obviamente los foros, en ese caso, pero por donde ustedes consideren, siempre consulten que vamos a estar respondiendo, por supuesto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el módulo 2, que es el módulo de comunicación. Es el tema de las organizaciones, por supuesto. Y a ver, vamos a compartir. Ustedes me van a ir diciendo, todavía no porque no estoy compartiendo. Eh, mm, si ven en pantalla todo ok, todavía no compartí completo. Ahora sí. Ahí vemos perfecto. Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. En el caso de que se empiece a escuchar raro o no se escuche, interrumpan, abran el micrófono, interrumpan, corten, porque si no avanzamos y tengo que cambiar de línea por si falla internet, ¿sí? No hay inconveniente. Lo aclaro porque es la primera vez que nos vemos. No hay problema con lo que quieran preguntar, lo que, digamos, el aporte que quieran hacer, levanten la mano o abran el micrófono. Sí, esto sí de y vuelta. ¿Mm? Muy bien. Bueno, preguntarles. Arranquemos con un check-in, ¿sí? Nos gusta hacer check-in y check-out a veces, más que nada check-in. Y les queremos preguntar, queremos, digo, porque el equipo lo piensa así, ¿cómo están o cómo se sienten en la escala de pinturas? ¿Eh? Nos encanta poner estas pinturas. A ver, ¿cómo llegamos este viernes? Muy frío, ya final de semana, mañana es el partido. ¿Cómo estamos ahora en este momento? 6, creo. Se cortó. ¿Cómo estás? ¿Un 6? Sí, totalmente. Opa. Soy el ¿Coincidimos en 6. un 6? Sí, sí, sí. Bien. 6, sí, Brenda dice que sí. A ver, los demás, ¿cómo estamos? ¿También? ¿Todos con todos 6 en esa Literalmente situación? 6 porque estoy en la cama. Oh, pobre, bueno, Melanie, esperemos que te recuperes pronto. Bueno, Gracias. vamos a intentar durante la clase cambiar un poquito ese estado, ¿sí? En el cual hoy temprano estaba así, acompañando lo que ustedes dicen en el nivel 6. Después pasé un 4 y ahora estoy en un 8. Estoy contenta que estamos compartiendo. No con la copa en la mano, porque obviamente estamos en clase, pero bueno, ¿quién dice, no? Después de la clase. Bien, entonces, arrancamos con eh, el módulo de comunicación, la unidad 1, trabajando la gestión y la comunicación, esa importancia. Bueno, a ver, cuando hablamos de comunicación, me está interrumpiendo porque hay gente ingresando, tenemos que hablar del lenguaje, ¿sí? Nos gusta empezar con esta frase de Michel Foucault, que es un
es un filósofo muy conocido del siglo XX, que tanto tiene que ver con el lenguaje y relaciones de poder y un montón de cuestiones que influyen muchísimo en la comunicación. Y él dice esto, ¿no? El lenguaje es de un cabo a otro discurso, gracias a este poder singular de la palabra o de una palabra, que hace pasar del sistema de signos hacia el ser de lo que es, de lo que se significa. Más allá de esa connotación o la palabra o el significado de esta frase, lo primero que les voy a preguntar es si conocen la imagen que está al pie de del slide. Esto es un cuadro, ¿sí? Cecina es una pipa, que es en francés, esto no es una pipa, y lo pintó Magritte, finales del siglo XIX. Ahí va, ahí abajo dice, esto no es una pipa. ¿Es o no es una pipa? Caro, si me permitís decirte Caro, Caro dice que sí es una pipa. ¿Los demás? Todo es debatible en esta vida, así que puede que alguien no piense que sea una pipa. A ver, me gusta eso, me gusta Mora. Em, Puede ser que no sea una pipa. Bueno, a ver si nos vamos a jugarnos un poco más. ¿Es sí o no? Y ya después vamos con los argumentos. Puede ser, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Caro Hola, dijo, sí es una pipa. buenas noches. Hola, Perdón, Karen. yo creo que lo que significa la imagen es que por ahí no importa tanto lo que esté escrito, tan chiquito sobre todo, sino lo que transmite la imagen en sí. Que, como Ujú. lo principal del cartel es el dibujo y no tanto lo que está escrito, sino como la primera impresión que tenemos de la imagen. Ok, es una buena imagen, es una buena imagen, es una buena análisis, un buen análisis, perdón. En este caso, ahí tiene mucho que ver la frase que leímos de Foucault con el cuadro de Magritte, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. En realidad, esto no es una pipa, si nos ponemos desde el lugar del lenguaje. Sí, es un dibujo de No algo es. que tiene dado el nombre de pipa. Exacto, Mora. Es la representación o El un símbolo. dibujo, una pintura de una pipa, que no es lo mismo. No es el objeto, sino es una representación del objeto. ¿Por qué traemos este ejemplo? Porque en realidad, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de esa representación, el significado y la importancia de las palabras, ¿no? Y no nos vamos a cansar con el equipo de decirlo y refrescarlo en este sentido. Hay que ser impecable con las palabras en este punto. Entonces, el lenguaje es una gran construcción que depende cómo sea usado, tiene una representación, ¿no? Las palabras son signos unidas formando el lenguaje, tiene un discurso, un posicionamiento, hay una intención detrás de eso. Y esto está muy, pero muy vinculado con la comunicación, ¿sí? Eso es un poco lo que pensamos en este ejercicio. Avanzamos un poquito. Traemos otro pensador a la clase, que es Nietzsche, un poco más radical si se quiere, pero lo que nos transmite en esta idea, ¿no? De que no existen hechos, solo interpretaciones, tiene que ver con el concepto un poco de verdad, ¿no? Y acá nos paramos un segundito a pensar, ¿sí? Y está muy vinculado con la comunicación y con el lenguaje. El concepto de verdad desde el lenguaje también es pensado desde una construcción. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y a medida que vayamos avanzando en la diplomatura, que cada uno de nosotros tenemos un posicionamiento y tenemos una manera de ver el mundo. Y de esa manera en que vemos el mundo, tenemos una interpretación.
Y esa interpretación no está solamente en mí, está en cada uno de los que estamos aquí, en cada persona que existe, porque esa interpretación está establecida por algo que se llama modelo mental. Ese modelo mental está constituido por la cultura, nuestras costumbres, nuestra biología y, por supuesto, ¿sí?, nuestra experiencia de vida. Y eso es muy individual. Entonces, el concepto de verdad en la comunicación es relativa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hablamos desde nuestra interpretación y desde nuestro posicionamiento. Y ahí viene lo interesante de la comunicación, ¿sí? Y vamos a seguir desarrollándolo, pero cada uno tiene un posicionamiento en la comunicación, eh, y un discurso. Y entonces ahí viene el desafío. ¿Cómo hacemos si cada uno tenemos una interpretación distinta de lo que pasa o lo que sucede? Bueno, y ahí viene eh, ese desafío que decimos de decir, no es un problema, sino que es un desafío, ¿no? El problema, ¿dónde radica? En que no somos conscientes o no, o nos cuesta tener esa conciencia de que esto existe, que la interpretación es muy subjetiva, y cuando nos ponemos, ¿no?, en un posicionamiento donde queremos tener razón, ponemos una gran barrera en la comunicación, ¿sí? Pero bueno, me adelanté a algunas cosas, pero es interesante plantearlo desde este lugar. Entonces, avanzamos un poco más. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos avanzando apurado? Cualquier cosa, ustedes abren el micrófono, como ya les dije. Salud, Mora. Entonces, cada palabra que utilizamos en contexto tiene un significado. Por eso decimos que hay que ser impecables con las palabras, porque no usamos palabras porque sí, ¿no? Hay algo detrás de lo que decimos, cierta verdad o cierta intención. Entonces, decir las cosas por decir tiene su consecuencia. ¿M? La comunicación es una herramienta, eh, y todo lo que nosotros intentemos decir, intentemos comunicar, por supuesto, hay una intención detrás, aunque muchas veces no seamos conscientes de eso, ¿no? Em, en función de esto, hay algo que es interesante prestar atención cuando utilizamos las palabras o algunos conceptos, que es el concepto de constructo social, ¿no? Por el tema de la intención, digo. Cuando pensamos el concepto de educación, ser humano, vestimenta o mundo, eh, tiene un significado en la actualidad y bastante distinto puede llegar a ser hace 40 años atrás, 100 años atrás, ¿no? Entonces, es importante que cuando utilizamos algún concepto, alguna palabra, lo hagamos en un contexto. Pensemos que es una construcción totalmente social. El concepto de verdad, el concepto de ser humano, el concepto de educación es una construcción que responde a un tiempo determinado, en este aquí y ahora. ¿Mm? Pero obviamente se puede ir todo modificando. Entonces aparece este contexto. La comunicación en las organizaciones está atravesado por estos conceptos o estas ideas, ¿no? El cuarteto cultura, instituciones, relaciones de poder y sociedad, y el otro cuarteto que es ser humano, lenguaje, emociones y discurso, ¿no? Todas las instituciones en general y las organizaciones. De hecho, y nos consta porque acompañamos distintas situaciones en muchas organizaciones, eh, con distintos conflictos y distintas situaciones, que es interesante, digamos, prestar atención o ver cómo el lenguaje se cuela dentro de la comunicación en el contexto organizacional, qué discursos, cómo el discurso se relaciona justamente con los vínculos de poder, desde qué lugar, cómo está pensado, cuál es la relación entre
los jefes y sus colaboradores, si el jefe ocupa el lugar de jefe en vez de líder, ¿no? Entonces, la cultura institucional o organizacional, ¿qué pasa con esa cultura organizacional? ¿Qué cuestiones están viciadas? ¿Es una cultura de cambio? ¿Cómo instalamos la cultura de cambio? Bueno, muchas cuestiones que aparecen, pero siempre van a estar atravesadas por la comunicación, ¿no? No es casualidad que el problema sea, en muchas organizaciones, la comunicación o el conflicto. Bien, esperen que siga entrando gente. Ahí vamos. Bien, cuando pensamos en el concepto de comunicación, ustedes van a encontrar en los materiales a nuestro querido Carlos Ongallo, que es un referente en el ámbito de los negocios y de las organizaciones a nivel internacional, sobre todo en España, tiene muchos premios a nivel internacional, y él generó una guía, tienen en el material, para gestionar el conocimiento, la información, las relaciones humanas en las empresas, y hay un capítulo destinado enteramente a lo que es la comunicación. Él toma, sí, de Hartley y Hartley, este concepto de comunicación como proceso donde existe información, contenido, donde es parte de la comunicación humana y el lenguaje, pero sobre todo lo que agrega de interesante a todo esto que muchos conocemos sobre comunicación es que además de todo eso, ¿no? Está la gestualidad y además la reacción, ¿m? eh, del cuerpo o lo sintomático que surge digamos, en los procesos de comunicación, ¿no? Como estos fenómenos involuntarios. Por ejemplo, cuando damos la mano a alguien, hay gente que frente a una situación suda o transpira, por eso es una reacción. Y eso es un mensaje a un otro. Yo puedo escanear y darme cuenta que esa persona está nerviosa por alguna situación que se está dando en ese momento. Tenemos que convertirnos, si queremos buenos resultados en la comunicación, en grandes lectores, ¿sí? De la gestualidad humana. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora en un ratito. Bueno, otros autores coinciden con un gallo, pero por ejemplo, Cirigliano y Dewey hablan de proceso no tan, digamos, específicamente, pero sí agrega esto de la emocionalidad dentro del proceso de comunicación, ¿no? Esa emocionalidad es sentir con otros, el cosentir, ¿no? Hay un vínculo de emocionalidad donde interpretamos esa emocionalidad que sucede, porque forma parte de la comunicación, por supuesto. Y Mascaró, hay una parte interesante de lo que agrega la comunicación, que es transmitir el contenido de los pensamientos como representación, como símbolo dentro de la comunicación, ¿no? Lo que queremos transmitir. El tema es ese famoso circuito que todos conocemos sobre la comunicación, ¿o no? ¿Sí? Bueno, antes de hablar de eso, les comparto un pequeño TikTok. ¿Has visto el vídeo de la cantante gitana? Vamos a desmenuzarlo, a ver qué podemos sacar. Para empezar, no era nuestra idea hacer algo juntos, o sea, nosotros estábamos felices como estábamos. Pero viene Joaquín Oristrel, es verdad. Para empezar, Este gesto le denominamos boca en ostra, o dicho de otra manera, contención, mucha contención. no era nuestra idea hacer algo juntos, o sea, nosotros estábamos felices. Y esta mueca es un clarísimo ejemplo de lo que es el desprecio visto en la cara, como dice el doctor Ekman. Aquí os dejo un ejemplo también. Como estábamos. Pero viene Joaquín Oristrel, es verdad. Bueno, un pequeño ejercicio. ¿Qué pueden ver en ella, en sus gestos? Aparte de lo que dijo Los brazos cruzados. Bien, los brazos cruzados. ¿Y qué otra cosa tiene, qué otros gestos?
También la risa, ¿no? Esto de como que se ríe totalmente en desacuerdo, como diciendo, sí, ponele que sí. Digamos, que también eso hace que él reaccione, como que dice, sí, es verdad. O sea, eso también genera una reacción en él, digo. Tipo, es algo que se nota. La incomodidad Totalmente. también, ¿no? Se nota que está relajada o que está acompañando las palabras de su compañero. Totalmente. Y hay una incoherencia entre su risa nerviosa y sus brazos cruzados, ¿no? En esa risa de querer agradar a la situación que está absolutamente incómoda, con esos brazos ¿qué significa los brazos cerrados? Significa que está cerrada la situación, ¿no? Eh, o está en desacuerdo también. Obviamente después están las microexpresiones que habla de Ekman, la persona que lleva adelante el video, eh, pero también en él hay otros indicadores, ¿no? Esto de también la corporalidad de querer arrimarse a ella cuando está dialogando, como está todo bien, pero en realidad no. Hay una tensión constante. Si yo miro el video así, hay una línea divisoria entre los dos, imaginaria, por supuesto. Sí, ella, perdón, ella se mueve todo el tiempo como que se quiere ir de ahí. Sí, sí, totalmente, Erika. ¿No? El balanceo para un lado y para el otro, aparte del nerviosismo, es esas ganas que está diciendo el cuerpo, porque el cuerpo habla y no se puede enmascarar esto. eh, Hay muchísima incomodidad. Por ejemplo, en una reunión, presten atención qué pasa con los pies y las piernas de las personas. Cuando el pie las piernas de las personas, cuando están sentados, tienen un pie adelante y otro atrás, eso es un mensaje. Eso indica que la persona está queriendo irse de esa situación o de esa reunión. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ir cambiando, ¿m? Tal vez el rumbo de la reunión o de la comunicación en el contexto en donde estén, y poder ayudar a tener mejores resultados en ese sentido. Esas incomodidades que solemos ver, para poder, de alguna manera, poder resolverlo, ¿no? Bien. Has vi- ¿Qué es lo que estábamos hablando, no? O sea, la comunicación está compuesta por lo verbal y lo no verbal, ¿sí? Cuando hablamos de verbal, estamos hablando de lo escrito o oral, y cuando hablamos de lo no verbal, gestos, imágenes, sonidos, que los sonidos tienen que ver con la voz, por ejemplo, porque la comunicación no son solo palabras. Nosotros creemos que la palabra tiene mucho peso, que la tiene, pero vamos a descubrir que no es tan así como pensamos. La pregunta es, ¿todo comunica? La pregunta que me puedo hacer a mí mismo es, ¿soy claro cuando comunico? Y otra cosa importante que tiene que ver con la corresponsabilidad, el otro, ¿habrá entendido lo que dije? Esto es importante al momento, si quiero realmente comprometerme con la comunicación, ¿no? Ya lo dice Durkheim. Lo más importante en la comunicación es escuchar, no lo que no, escuchar lo que no se dice, perdón. Y después hay otra frase que dice él, que, digamos, los grandes ejecutivos se jactan de hablar y muy bien y mucho, pero lo que menos hacen es escuchar, ¿no? Hay que aprender a escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír, son dos cosas distintas. Miren estos números. El 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras, ¿sí? Eh, Esa comunicación es puramente no verbal. Nuestra comunicación en su totalidad es no verbal, casi, ¿no? Dice mucho más nuestros gestos corporales, nuestro sonido, nuestro tono de voz, nuestra mirada, nuestros microgestos, que lo que estamos diciendo a través de las palabras. Solamente es el 7% el lenguaje verbal. Solamente el 7%. Todo lo demás está compuesto por lo no verbal.
A ver, que por acá. Ah, estamos. Pensé que había alguna pregunta. Bueno, se fue solita, tiene vida propia la PPT, suele pasar. Así que a tener en cuenta esto, ¿no? En la comunicación. Fíjense esa imagen. No hay nada más contradictorio que esta imagen. Esa sonrisa, ¿no? Con los brazos cruzados. ¿Mm? ¿Qué transmitimos ahí? Una contradicción. Eso estamos transmitiendo. Uno dice, pero no, parece muy agradable la persona. Bueno, no, ahí hay una contradicción corporal, ¿sí? Bien, fíjense el circuito que todos conocemos o que nos han enseñado en los distintos momentos de nuestra vida académica, ¿no? El emisor, el receptor, el canal, el mensaje, en ese canal, el ruido, la codificación. Bueno, lo que más conocemos es emisor, receptor, canal y mensaje. Pero la pregunta es, ¿conocen todos este sistema? En general, ¿lo han visto en algún momento? Ok. ¿Qué problema tendríamos con este sistema? ¿Por qué piensan que podría haber un problema? ¿O no? Tal vez no hay ningún problema con esto. ¿Qué creen que sucede? Perdón, respecto al mensaje, por ejemplo, que no guste el mensaje que estoy diciendo, ¿o a qué te referís? Al circuito, me refiero. O sea, el problema puede haber quizás es ese, que lo que estoy diciendo al otro no le guste. No sé, se me ocurre. Ujú. Está muy bien. Sí, por supuesto, puede suceder eso tranquilamente. De hecho, pasa todo el tiempo. Sí. Sí, o que el otro no me entienda, Ujú. que lo Habría transmito que mal. preguntarnos. Sí. Puede suceder, Bueno, yo por claro. lo general a mi hija le digo, ¿qué te dije? Entonces hago que ella me diga lo que yo le dije para que me entienda. Claro. Claro, sí, quizás a Bueno, veces suponer esto como una obviedad de que el otro entendió el mensaje y quizás por no preguntar por vergüenza o por no quedar como que no lo sabe hacer, dice que sí, después, bueno, uno se da cuenta con el resultado, bueno, que no entendió. exactamente. Porque nos cuesta rechequear, ¿no? Muchas veces porque, y ahí está, justo dieron en la clave. Este circuito que nosotros vemos y nos han enseñado a lo largo del tiempo es un circuito sacado de una máquina para poder explicar la comunicación. Es lo que sucede en una computadora. Y los seres humanos no somos computadoras. Es mucho más compleja la comunicación que este circuito adecuado emisor, receptor y mensaje. En el proceso esto de codificación, decodificación, retroalimentación, lo que falta acá es esa interpretación de la persona, esa vivencia atravesado por un montón de cuestiones, eh, sobre todo sobre las vivencias, de cómo interpretamos, dónde está la parte de la gestualidad. Bueno, esto está sacado exclusivamente de un formato absolutamente informático, ¿sí? Y la complejidad de la comunicación es gigantesca, ¿no? Hay muchas variables al momento de comunicarnos. Por eso, vuelvo sobre esto, ¿no? Por eso es un gran tema en las organizaciones la comunicación, porque no solamente es la comunicación interna y externa, sino es el día a día, uno con uno y dentro de los equipos, ¿no? Eh, de cómo nos miramos, cómo nos interpretamos, lo que interpretamos y callamos, y eso, ¿no? De alguna manera está rumiando, no me sale la palabra, rumiando todo el tiempo y hacemos interpretaciones, juicios y prejuicios. Está todo en la columna izquierda. Bueno, entonces es clave este sentido, ¿no? Los autores hablan de trabajar sobre el emisor, digamos, de dónde sale el mensaje, ¿no? En realidad,
trabajar sobre el emisor, pero también sobre el receptor. Acá hay una corresponsabilidad, ¿no? Sí, Maturana y dice, que somos, perdón. No, y que el receptor después se vuelva emisor y que sea igual la misma comunicación. totalmente, absolutamente. Por eso es un circuito, un ida y vuelta, ¿no? Pero a veces lo hacemos tan circular, pero en realidad es un ida y vuelta, hay interrupciones, el ruido que surge del contexto en donde nos estamos comunicando también influye y mucho, ¿no? El ruido o las barreras, después vamos a ver qué son barreras de la comunicación, puede ser un sonido, puede ser un pensamiento, puede ser lo que sea. Pero siempre hay muchas barreras que tenemos que sortear. Fíjense, estos son solamente algunos, pero dentro de el texto de Ongallo, en su libro, describe muchísimos elementos de la comunicación, ¿no? Muchos elementos entran en juego. Lo simbólico, porque los símbolos, las imágenes también comunican, ¿no? Y pueden estar atravesando, interpretando, también pueden llegar a hacer ruido, ¿no? Dentro del circuito. Estos elementos eh, acompañan ese proceso de comunicación. Por ejemplo, el nivel de conocimiento que tenga un interlocutor, ¿no? Tipo de vínculo, relaciones que tengamos, que sea más simétrica o asimétrica. Otro elemento que hay dentro de la comunicación es esa necesidad que tenemos los seres humanos todo el tiempo de querer reducir la incertidumbre. ¿Qué es eso? Querer saber ya. Ya, 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 necesito saberlo ya porque tengo que resolver, ¿no? Entonces, eso también forma parte del proceso de comunicación y veremos si es más positivo o menos positivo, ¿no? Em, la comunidad, el contexto, el canal, la respuesta al estímulo, las relaciones de poder que nombrábamos hace un rato, el tiempo y la situación, el contexto sería esto, ¿no? De no se puede comunicar en cualquier lado o no podemos tener una conversación en cualquier lado. No se tiene una conversación en un pasillo, por ejemplo, cuando tenemos cuestiones importantes que charlar, ¿no? Que requieren cierta privacidad o un espacio que lo amerita. ¿M? Estoy hablando de algo más coloquial. Estamos hablando de conversaciones a veces difíciles o conversaciones que requieran esto que decía recién de la privacidad, ¿no? Entonces, bueno, todo hace a este circuito y a este proceso. Todo tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ¿qué es comunicar? Intercambiar. Intercambiamos información, intercambiamos eh, formas de pensar, intercambiamos símbolos, muchas cuestiones acerca de la información, ¿no? Que, que hay un ida y vuelta en esa comunicación. Por eso es comunicar, es intercambiar. Es eso. Ahora, bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ok, bien. No le bajamos al ritmo entonces. Les presento a nuestro amigo Waslawik, así como suena. No se podía llamar Gómez, no se podía llamar Martínez, es Waslawik. ¿Sí? Es un autor, es el autor sobre comunicación del siglo XX. ¿Sí? Habló de los axiomas de la comunicación, hay 5 grandes axiomas de la comunicación, y un axioma, por si no conocen o están asociados a esa palabra, es como una verdad revelada, ¿sí? No es algo cuestionable. ¿M? Eh, Esto existe hace más de 2500 años, esta palabra tiene que ver con la conformación en la ciencia, de algunas justamente verdades y aseveraciones. Entonces, Waldawik, acá lo tienen escrito, eh, casi no tiene digamos, vocales. Habló de estos 5 axiomas, 5 grandes axiomas. El primer axioma es el más importante de todos, que para que genere claridad en nosotros.
no es posible no comunicar. Ustedes verán, ¿y eso? ¿Qué queremos decir con no es posible no comunicar? Cuando hago silencio estoy comunicando, estoy dando un mensaje. Pero hay personas que dicen, bueno, es un desastre, no se comunica, o mucho en las parejas, ¿no? No hay comunicación, acá no hay comunicación. Y en realidad, cuando hacemos silencio o hay distanciamiento, hay comunicación, estamos comunicando algo, ¿sí? No comunicar también es comunicar. Hay un mensaje que se está dando en el silencio. Entonces, eh, no podemos no comunicar, todo el tiempo estamos haciéndolo, inconscientemente, por supuesto. ¿Por qué? Porque la gestualidad comunica, claro. Después, bueno, los elementos de la comunicación, ahora vamos a ir uno por uno, ¿sí? Elementos de la comunicación, el contenido, el contexto, el ambiente. El tercero, la naturaleza de una relación, ¿no? La secuencia de los actos comunicativos. La comunicación verbal y no verbal, como cuarto axioma, esto es imposible, digamos, poner en tela de juicio que ahí tenemos gestos y que hay palabras. Por eso es un axioma. Y la relación simétrica y complementaria en la comunicación. Vamos uno por uno. Miremos la imagen primero. Analicemos la imagen un poquito. ¿Por qué se relacionará con este primer axioma? El no es posible no comunicar. ¿Qué creemos? Porque incluso ahí que no está diciendo nada, digamos, ya es una imagen que por ahí no hay como un movimiento de boca o de algo, igual está comunicando algo. Por ejemplo, que esté dada vuelta, por lo menos nos está mostrando que está como reacia a la conversación o está por fuera, que se puede también interpretar de muchas maneras, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con eso de los modelos mentales, como que justo sean Exacto. todos hombres que están charlándose entre ellos y que ella, quizás siendo la única mujer, esté dada vuelta. Eso puede ser una forma de interpretarlo también, pero es como que es esto, ¿no? Por ahí no hay esto, no hay palabra o no hay movimiento, no es un video, nada, y sin embargo dice. Exacto, tal cual, Lucía. Muy buena interpretación. Claro, al no tener contexto, nosotros le tenemos que poner contexto. Eso forma parte también de la comunicación y los seres humanos somos especialistas en poner contexto cuando no lo hay, pero por supuesto, es esto, ¿no? Sí, Sabri. O los tres como encerraditos en sí y no mirando para el costado, como no dándole cabida a que ingrese a la comunicación, digamos, a la conversación. Totalmente, totalmente, pasa eso un poco, ¿no? Y en los trabajos pasa también un poco así, obviamente uno dice, bueno, pero por afinidad, bueno, sí, claro, hay grupos, hay pertenencias, eso ya lo sabemos, pero en la comunicación no debe ser algo de pertenencia, la comunicación debe estar, porque forma parte del ámbito. ¿M? Mm. Y tengo que conocerme con un otro para poder hacer equipo. Bueno, ya eso es eh, un poquito más profundo. Bueno, elementos de la comunicación, ¿no? Todos los elementos que aparecen en estas imágenes los elementos es cómo lo decimos, la manera en cómo decimos lo que decimos. Fíjense en las dos imágenes. Tenemos una manera, hay un ejemplo acá al costado, pero a mí me interesa mucho lo visual, me parece que es El, lo más claro. el Esos dedito elementos es el acusador. cómo. ¿Cómo? El dedito Sí, acusador. muy bien, Sabri. Ese dedito acusador, lo voy a poner, no sé si lo ven de costado, mi mano. Sí. El dedito acusador hacia un lado, pero hay tres deditos acusadores hacia uno. ¿No? Cuando yo acuso, hay tres que me están devolviendo, ¿m? Que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Bueno, yo prejuzgo a un otro, pero tendría que hacer un análisis de lo que me pasa a mí, ¿sí? Tal cual. Si es mucho más peso. Exactamente, muy bien, Sabri.
hay una manera bastante, ¿cómo decirlo?, un poco más agresiva, hay grito, hay digamos, una manera de, por ejemplo, este ejemplo de la ventana, ¿no? Decirlo de mala manera, dando indicaciones en vez de ser un poco más, como está la imagen debajo, más amable, más asertivo si lo queremos poner en palabras de comunicación, ¿no? El cómo decimos forma parte de los elementos de la comunicación. Eso es innegable. Es muy diferente una manera de la otra. ¿Mm? Naturaleza, el tercer axioma, naturaleza de la relación en los hechos, cómo vinculamos, ¿no? A partir de los hechos, por ejemplo, de un pedido, nuestra interpretación. Acá hay interpretación en el tercer axioma. Fíjense en este pequeño diálogo, ¿no? Le dice la jefa, ella es la jefa, te pedí un informe y el colaborador le responde, entendí un proyecto como la vez pasada, siempre pedís proyectos. ¿Qué pasó acá? Acá no hubo escucha. ¿Por qué? Porque si hay escucha, uno corrobora las cosas. Entonces, cuando se pone en automático, la interpretación aparece. Entonces, da por sentado cosas. En la comunicación diaria nos pasa. No preguntamos, damos por sentado que es así y avanzamos. Y después, ¿qué pasa? Hay consecuencias de eso. No, porque no me di cuenta, no pregunté, no. Bueno, la corresponsabilidad en la comunicación, ¿no? Solemos interpretar, sabiendo, tomando conciencia que los seres humanos somos grandes interpretadores del mundo, es cuanto más comprometidos tenemos que estar con la corresponsabilidad en la comunicación, ¿no? Es decir, yo comprendí esto, yo entendí esto, es tal así, con lo mismo cuando te dan una explicación y vos tenés que ejecutar, ¿sí? Te dan las indicaciones, vos ejecutás. ¿Y en qué momento corroboraste que lo que recibiste es tal cual lo que se te indicó? ¿No? Entonces, nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza. Igualmente, la persona que da las indicaciones debería corroborar que lo que dijo fue interpretado por el receptor. Y ahí va el ida y vuelta. ¿Mm? Bien. No sé si lo dije ya, pero yo suelo decir, no se entiende, sino, ¿entendieron? Eso seguramente habrán escuchado o en una conversación o mismo en los docentes. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Y en realidad lo que deberíamos decir es, ¿me explico? Porque si yo digo, ustedes entendieron o se entendió, estoy poniendo solamente la responsabilidad en el otro del entendimiento. Ahora, yo también me tengo que hacer cargo. Es decir, ¿me expliqué? La pregunta es, ¿yo fui clara a eso? Hay una gran diferencia. Bueno, Claro, miremos también, ahí sí, quizás él se entendió como depende cada uno cómo lo haya interpretado en la subjetividad, el juicio de exacto, valor. totalmente. Pero también habría que ver el compromiso. Si yo digo, me expliqué, ahí hay mayor compromiso. ¿Por qué? Tal Porque cual. justamente viene con este ejemplo. Hay mayor compromiso, pero bueno, yo desde el lugar asimétrico en que estamos, yo docente, ustedes estudiantes o participantes, estoy poniendo la responsabilidad en el otro, total, yo soy el docente, ¿no? Es asimétrico la relación. Entonces, bueno, ¿te entendieron? Ok, listo, si entendieron, es un problema de ustedes. Cuando yo digo, ¿me explico? Ahí estoy poniendo la carga en mi función, porque dependiendo cuál sea tu postura, en el caso de la mía, ¿sí? No es un problema del otro, es un problema nuestro, Exacto. ¿no? En el Sí, sí, cual sí. tenemos que construir ese vínculo
de enseñanza, de proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy Bien, distinto. gracias. Gracias a vos. En este cuarto axioma es interesante porque no solamente está el contenido de la expresión, esas formas, sino acá está bien lo verbal y lo no verbal, ¿no? Lo verbal ya sabemos que son las palabras, ese pequeño 7%. Ahora, fíjense en lo no verbal, pongamos foco ahí, lo no verbal. La primera imagen, ¿qué gestualidad, qué me indica, qué mensaje me transmite esa primera imagen? Lo que le salga, ¿eh? Comodidad de estar a gusto, de intercambio. Cordialidad, se están intercambiando opiniones. Bien, bien Hay Juan, bien alguien que habla Caro, y otro que sí, escucha atentamente. perfecto, tal cual, porque también hay una expresión que nos está indicando que puede suceder eso porque en el, vamos a decir, capacitador, líder, jefe, me gustaría inclinar que sea líder, hay una apertura. Las manos abiertas de esta manera, explicando o hablando, da imagen y mensaje de apertura hacia el otro, ¿sí? Hay distintas maneras de poner las manos, bueno, eso podríamos después charlarlo la semana que viene, pero esto habla de apertura hacia el otro. Por eso genera un proceso de confianza, que es un gran elemento también en la comunicación para tener buenos resultados. Y como muy bien decía también Juan y Caro, la comodidad, ¿no? Te permite la apertura, es más comodidad y poder intercambiar. Obviamente en la imagen que está debajo, Es todo lo contrario. No se miran, es de reojo, como que, Hasta con bronca. sí. Sí, desagrado. ujú, cuántas emociones, ¿no? Tenían razón Mm. los autores. Aparece mucho en la gestualidad la emoción, ¿no? Esa emoción de enojo, frustración, este, bronca. Y cuando analizamos un poquito las facciones, estar en esa posición, fíjense, la posición rígida. Ambos están en una posición rígida, la corporalidad es rígida, no hay apertura ahí, hay rigidez, ¿no? Y si observan un poquito más, fíjense los codos de cada uno. Sí, sí. Esos codos apoyados en la mesa, ¿qué están diciendo? Están poniendo un límite hasta acá, ¿no? Por allá, ¿verdad? Y lo que se de alguna manera percibe es desconfianza, totalmente. Por todo esto, vaya a saber qué pasó allí, ¿no? Claro, como un correte, ¿viste? Las miradas Separando de una parte costado del otro. entre los dos. Claro. Tal cual, tal cual, tal cual. Estos dos tienen que hablar mucho, evidentemente. Y por último, la situación, digamos, comunicativa asimétrica o complementaria, ¿no? La relación simétrica es cuando ambas partes se consideran mutuamente equivalentes, ¿no? Casi iguales. Ahora, lo complementario es diferente en esa relación. ¿Cuál será complementario y cuál será simétrica en las imágenes? Complementaria es la primera y simétrica es la de abajo, ¿Por qué complementaria es la primera? porque demuestra una situación de superioridad o de poder, sentada en la punta de la mesa, parada, adelante de todos y en los demás al costado, ¿no? ¿Correcto? ¿Y la simétrica? A la par. Bien. Y hasta es geométrico todo, ¿no? En la complementaria
la figura es hasta triangular, ¿no? Pirámide, digamos, como muy bien dijiste, Caro, poder, que esto no quiere decir que sea autoritarismo, tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa, y en lo simétrico, una horizontalidad, ¿no? Si ustedes pueden observar la imagen también, hasta de cierta igualdad. Eso también sucede en la comunicación, depende cuál sea el vínculo o relación. eh, Esto es cómo se vinculan las personas en la comunicación. Y va a estar condicionado, claro. Muy bien. Hasta acá estuvimos viendo en parte algo individual de la comunicación y vamos a seguir viendo algunas cosas, pero la comunicación no solamente es de uno a otro, sino también que aparece la comunicación grupal, ¿no? O cómo es la comunicación grupal. Otro autor que es un referente en el área de la comunicación grupal es Lewin, también en el siglo XX. El siglo XX es el siglo, digamos, de la psicología por excelencia, en distintas corrientes, ¿no? Muy vinculadas a este tipo de temas. Y en la comunicación grupal, ellos hablan de la necesidad de los individuos de necesitarse, por supuesto, en esa necesidad, valga la redundancia, unos a otros, porque en la comunicación también nos ayuda a conseguir y constituir objetivos. El ser humano no puede sostenerse solo, sino que necesita de un otro. Y dentro del mundo organizacional, los equipos y los grupos, este, y que la comunicación lo lleva adelante en este sentido, por eso es tan importante la comunicación en equipo, eh, con más podemos lograr mejores resultados. Eh, es un espacio vital la concepción del grupo y la comunicación, porque es la manera en que podemos, de alguna manera, entre comillas, sobrevivir en distintos contextos. Esto es una mirada muy psicológica del comportamiento de los grupos vinculado a la comunicación. ¿M? Es un eje. Bueno, un poco lo adelanté, a veces no sé por qué hago las PPTs, pero digo, me voy adelantando un poco a lo que veníamos diciendo. Los grupos dan estabilidad a la persona, permite lograr objetivos, también comparten valores, por eso los grupos se pueden sostener en el tiempo y los valores se transmiten a través de la comunicación, por supuesto, y con la ejecución de esos valores. ¿M? Y este sentido de espacio vital que comentaba hace un ratito con los logros. Vamos a jugar un ratito. Al equipo de esta diplomatura nos encantan las actividades más lúdicas. De hecho, trabajamos en las capacitaciones con muchas actividades que tienen que ver con desde este lugar. Y en comunicación, sí, hay una actividad con cartas, obviamente está adaptada para el mundo virtual, pero si estuviéramos en un contexto digamos, de capacitación presencial, armaríamos grupos y esos grupos tendrían estas tarjetas que tienen 4 categorías, que cada categoría responde, digamos, a un formato de importancia dentro de la temática de la comunicación. Este juego se llama Didi, Diseñando Diálogos, y puede tener muchos objetivos. Entre ellos es tener conversaciones, que muchas personas suceden que no se conocen o realmente no se reflexiona sobre lo que se trabaja. Entonces, bueno, esto son grandes disparadores para la comunicación y el conocimiento. Socalema, después los invito a que lo puedan buscar en el Instagram, es un emprendimiento del coordinador de esta diplomatura y de la profesora Majo, nuestra psicóloga y sexóloga del equipo también. Bien, dicho esto, los voy a invitar a jugar un poquito y a hacer esta dinámica. Vamos a hacerlo de esta manera.
Ustedes van a elegir una categoría, elijan una carta, 1, 2 o 3, y en vida privada tienen 4. Van a elegir la carta, la voy a dar vuelta, y ustedes van a elegir quién lo va a contestar. Y de esa manera están pasando el turno. ¿Sí? Empezamos. Nancy, elegí una categoría y un número de carta. A ver, situación y la tercera. Esto sería 1, 2, 3, la última. ¿Quién No querés? tengo idea, Bueno, perdona a quién le toque, pero no tengo idea. así nos conocemos, así nos conocemos. Dice, lo que quiero perdonarme en esta situación es, a ver, en esta categoría la La situación la tienen tercera que era. poner ustedes. Sí, no. Lo que pasa que lo que no aclaré es que la primera hilera Ah, bueno. es solamente de categoría, ¿sí? Por eso dije 3 y 4 en la vida privada. Esa es la 3. Lo que quiero perdonarme en esta situación es, y la persona que lo responda, que va a tener que elegir Nancy, va a tener que contarnos o brevemente la situación y qué es lo que se perdona de esa situación. Elegí un compañero o compañera. No sé. Bueno, no sé, la primera persona que estoy viendo acá, Brenda. Bueno, Brenda, contanos. Elegí una situación laboral, si querés. Sí, eso te quería preguntar, tiene que ser una situación laboral. Si es posible, sí, si no, bueno, algo personal. Eh, Algo que quieras perdonarte, que decís, bueno, me pasó esto, entonces, bueno, pero a esta altura me perdono haber tenido un error, qué sé yo. sí, me vino como más de la vida privada que de lo Lo que vos laboral. quieras contar también, ¿no? Obviamente. Que por ahí a raíz de lo laboral llego Ujú. como cargada y termino gritándoles a mis hijos. Entonces, perdonarme eso, que no es con quien me las tendría que agarrar. Pero en sí de lo laboral no me viene. Es como que al leer esa situación me vino eso. Ok, está muy bien. Y agradecemos, Brenda, que nos compartas eso. Siempre hay que Gracias. agradecer, digamos, cuando uno comparte. Bueno, entonces te toca a vos, Brem, elegir una categoría y una carta y después la persona. Ok, líder uno Es este. y Erika Laino. Bueno, Erika nos tiene que decir, soy un líder que, y Eh, tiene que completarla. bueno, yo cuento un poquito lo que hago y en esto me identifico un poco. Soy líder, o sea, empecé como vendedora en una inmobiliaria y hoy soy líder y manejo un equipo de más o menos 8 personas. Así que, bueno, soy un líder bastante empático. Así que eso creo que es lo que me definiría en este sentido. Tengo bastante llegada y siempre por las buenas, digamos, no me caracteriza eh, dar órdenes, sino más bien es en conjunto. Mira qué lindo eso. Cerraríamos la diplomatura ya con esta frase porque al final van a ver Goleman y Goleman habla del líder, el que lidera con el corazón, ¿no? Y es empático. Así que bueno, tenemos que Bueno, esperar para eso. gracias. Bueno, Erika, te toca categoría, gracias por eso, Bueno, categoría y número. equipo, Bien, 2, dos. sí. Ah, bueno, me he escuchado. Bien, y ahora elegís la persona. El Bueno, mayor desafío laboral que tuve, Carolina. claro. Ahora sí, no me podía desmutear. Tuve varios, pero el mayor desafío que tuve fue el proceso de venta de la compañía donde trabajaba.
Fue, yo participé en el proceso desde la confidencialidad hasta todo y fueron 2 años bastante complicados, y creo que eso fue una de las cosas que más me quedaron marcadas en mi carrera. Impresionante. Bueno, gracias por compartir eso. No, de nada. Bueno, Yo elijo situación uno. elegimos la Ay, no me persona. acuerdo quién habló. ¿Sabrina? ¿Hablaste? Hola, acá está. No, no, no. A ver, esta situación me hace sentir, Elegimos la situación. a ver, em, bueno, no sé si, bueno, una como situación, bueno, yo soy economista y docente, así que para mí un ejemplo, no sé si iría o dando respuesta a lo que se dice, bueno, me hace sentir feliz el trabajo cotidiano que hago, eh, si lo vemos como una situación, ¿no? El estar frente a curso todos los días con adolescentes y no eh, tan adolescentes porque también trabajo diarios, así que bueno, para mí es una satisfacción enorme. Si lo vemos como una situación, ¿no? El trabajo diario eh, Sí, claro. y demás. Ay, qué lindo eso que compartiste. No sabíamos que eras Mu- docente. Creo que ninguno. Está Gracias, bueno eso de conocer. muchas Bueno, tu gracias. categoría y número. Bueno, vamos a inaugurar vida privada, la 3. Uno, dos, tres. Y persona. Ahí te digo. em, a ver. Walter, A ver, ¿qué no conocemos de Walter? Contanos, Walter. Buenas, ¿cómo va? hola. ¿Qué no conocen de mí? Todo, ¿no? Bueno, una situación Bueno, en el trabajo, en una situación en el trabajo. Por ahí me han dicho de que doy la impresión por justamente estos gestos o algo como una persona cerrada o una persona que cuando le vas a hablar es como, te va a contestar mal y en realidad cuando me conocen es todo lo contrario, todo lo contrario. lo que no conocemos de vos es que no sos una persona cerrada. ¿No? Es eso, un poco. Ajá. Muy bien, Walter. Es importante aclararlo. Bien, elegí tu categoría y tu número. Eh, sí, de situación, la última que queda. Situación. Un tema Y sobre el cual quiero conversar. a Juan, elijo. Sí, está ahí. A ver, Juan. Vamos, Juan. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Ay, no me prendió la cámara, estoy. Ahora sí. Juan, soy. Tema a conversar, así todos se agarran la cabeza para el trabajo práctico. No tengo nada que ver con la psicología. No sé si viene a decírselo. Estoy en la capacitación, en la diplomatura, como para tener nuevas herramientas y manejo gente y demás. Entonces trato de ser cordial con la gente, en vez de ir a mandos verticales, vamos con los mandos horizontales, donde todos podamos participar y demás. Así que ahora ya saben de mi situación. Esquívenme cuando me toca el trabajo al grupo. No, no sean malos, no me dejen afuera. Bueno, Juan, gracias. Buenísimo que quieras tener más herramientas. Eso está bárbaro. Bueno, Bueno, elegimos ahora. em, seguimos con la vida privada, vamos a poner muchos míos en un rato. La uno. ¿Cuál? No Uno de vida escuché. privada. Vida privada. Ok. A ver, elegís la persona. Lo que tengo que agradecerle a mi familia es. Qué lindo.
Joana, no le escuché que la hayas nombrado. A ver, Joana. Joana, ¿estás ahí? O si no, Karen tampoco me suena que la hayas nombrado. Bueno, a ver, Karen. Yo diría que lo que tengo que agradecerle a mi familia es el aguante siempre, confianza. Yo, bueno, vivo en Tandil, como no saben sobre mí, y soy de Deró, que es un pueblito del interior de Buenos Aires, y lo que tengo que agradecerles es que me hayan ayudado a mudarme de ciudad para estudiar una carrera. Y bueno, como sabemos, hoy en día es cada vez más complicado, entonces, bueno, la confianza, el aguante. es- Bueno, gracias, Karen, por compartir eso, perdón. Bueno, vamos a cortar aquí. Me encantaría quedarme todavía con el juego, pero bueno, es un ejemplo de cómo podemos hacer circular la palabra, conocernos un poco más, generar diálogos, como se empezó a generar acá. Y bueno, hay un montón de dispositivos y actividades lúdicas que en una capacitación pueden hacer maravillas. Ya vamos a hablar de ese tema, de la capacitación. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, ahora para ir avanzando un poquito más y ir cerrando esta clase, dentro de la comunicación tenemos la gran habilidad de que es el comportamiento asertivo o la comunicación asertiva, ¿no? Hoy por hoy, y hace bastante tiempo ya, la asertividad es una habilidad muy requerida. Muchas veces hay demanda sobre la capacitación en comunicación asertiva. Solemos darlos los coach, esto, em, pero realmente sirve para la vida y para el mundo laboral, ¿no? Quien puede comunicarse de manera asertiva tiene muy buenos resultados y genera muy buenos resultados. Y la asertividad un poco en esta habilidad es la capacidad de poder ser coherente, ¿no? Lo que pide la asertividad es coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que expreso. ¿M? Siempre de una manera respetuosa, pero no solamente respetuosa con el otro, sino respetuoso con uno mismo. Y ahí viene la coherencia, ¿no? Yo tengo que ser coherente con lo que me está pasando en este sentido. Se trabó acá. Bueno, los principios básicos de asertividad son estos 4 puntos. ¿M? Ser respetuoso con uno mismo y con el otro, ser honesto, la honestidad tiene que ver con esa coherencia, ser directo, el directo no es brutalmente, ¿sí? Digo lo que pienso y digo mi verdad. No, eso no es asertivo. Y ser apropiado es utilizar las palabras de manera impecable, como solemos decir. Y ser impecable con las palabras significa que vamos a utilizarlas para acariciar más que para dañar, como dice Maturana. Bien, el respeto ya, bueno, un poco lo dije, pero lo podemos ampliar un poco más. Siempre es pensando en hasta dónde va el límite del derecho de uno y del otro, ¿sí? Que es bastante difícil esto. ¿Por qué es difícil? Porque solemos correr mucho los límites en la comunicación. Hoy por hoy de alguna manera las personas no son muy respetuosas a la hora de transmitir lo que les pasa. ¿M? Entonces, bueno, es un gran ejercicio y hay que entrenar la asertividad, ¿no? La honestidad tiene que ver justamente con esta asertividad que estamos hablando de la coherencia, como dijimos hace un ratito. La honestidad significa ser
honesto conmigo, mis sentimientos, lo que me está pasando y poder expresarlo de la mejor manera posible. Por eso está vinculado con el ser directo, ¿no? Y el ser directo también está vinculado a la claridad. Yo cuando comunico tengo que ser claro, no tengo que dar vueltas en lo que quiera comunicar, sino, no, hay que ser directo. Obviamente asertivamente, muy respetuoso, con un tono de voz adecuado, con una mirada fija, ¿no? Hacia la persona, no dubitativa, no evasora. Y ser apropiado es tratar de buscar los contextos también, ¿no? La manera en que lo decimos, en el entorno en que le decimos y cómo lo decimos. Como vuelvo a decir, es entrenarlo. Nadie sabe o nace sabiendo esto. No es algo que nos enseñe de muy chicos, algo que tengamos un tipo de crianza específica. En la escuela, olvídalo, recién ahora se está hablando de la emocionalidad y vinculado a la comunicación, pero esto es una habilidad que deberíamos trabajar desde muy pequeños. ¿Mm? Em, Hay una constitución de la asertividad tanto en el lenguaje como en los puntos específicos de la comunicación. Hay tres posturas que tenemos frente a la comunicación, que una es pasiva, otro es asertiva y otro es agresiva, ¿no? Como los extremos que tenemos en cada uno y el punto medio que es la asertividad. Cuando hablamos de lo verbal, cuando tomamos una postura pasiva, está vinculado digamos, a la dificultad de poder expresarme, ¿no? Desde la palabra estoy diciendo. Lo agresivo, en lo verbal, es utilizar las palabras para un mensaje que realmente que sea inquisidor, ese mensaje, ¿no? Vos o tú, vos sos esto, vos sos el otro, ¿no? Como arremetiendo a la persona en vez de tratar, digamos, de que a través de la palabra sea puente, no buscar tener razón. Desde lo no verbal, desde un lenguaje pasivo, ¿sí? Lenguaje no verbal pasivo estoy diciendo, esperamos que el otro adivine lo que uno quiere, ¿no? La pasividad es esperar que el otro comprenda, entienda, como pasa muchas veces en las parejas. ¿Cómo no se da cuenta que quiero esto? ¿Cómo no se da cuenta tal cosa? Y las personas, no podemos basarnos la comunicación en adivinar. Entonces, cuando quiero algo, soy directo y digo, necesito o quiero esto. Obviamente de manera asertiva. El otro no va a adivinar. Ese es el gran problema que tenemos de comunicación también. Una manera agresiva, mostramos de manera exagerada fuerza, aire y superioridad, ¿no? Imponerme. Cuando en la postura agresiva los gestos son bastante, ¿cómo decirlo? Arremeten contra el espacio de la persona, ¿no? Desde lo verbal, el cuerpo se va hacia adelante, eh, tenemos el dedito inquisidor, por ejemplo. ¿Mm? Ahora después voy con lo asertivo. En la voz tenemos una voz un poco más débil, hablamos desde este lugar más bajito. En cambio, en la agresividad levantamos la voz, gritamos, acompañamos con los gestos, ¿no? Los ojos son en la parte pasiva más evasivos, ¿no? Son indirectos, ¿no? La expresión. Y en lo agresivo sin expresión, porque se pone fijo y muchas veces hasta con rabia, dependiendo cuál sea la situación. La postura en el ámbito pasivo, en la postura pasiva, es buscamos apoyo, como nos sostenemos. A veces cuando hablamos así, no sé si me están viendo, pero bueno, me veo yo. Cuando nos ponemos así, como estamos reclinados o nos ponemos con los brazos cruzados para el costado, eso da un mensaje también, ¿no? Más pasivo. Y en lo agresivo es tener una postura rígida. Puede ser derecho, rudo con los brazos cruzados. Las manos, movimientos nerviosos, todo el tiempo haciendo así, ¿no? O así,
¿no? Vieron que hay muchas personas que hacen esto todo el tiempo, o así, de esta manera. Eso es un mensaje también. Y bueno, el agresivo es esto de acá o acá, o así acercándose a la persona. Ahora, ¿qué pasa con estas posturas pasivo-agresivo? La idea es que desde la asertividad seamos claros, que haya un mensaje con un tono de voz más tenue, eh, firme, una mirada. Esto de lo cariñoso es amoroso, solemos decir en coaching. La amorosidad tiene que ver con lo respetuoso y cuidado del otro, ¿no? Más empático, eh, más modulada la voz, el contacto visual, desde este lugar, muy respetuoso, por supuesto, eh, y damos una postura un poco más relajada, ¿no? No apoyada, sino relajada, digamos, respetando esos puntos. Obviamente esto no es una fórmula matemática, ¿sí? Es justamente interpretación y, digamos, pueden variar, algunas cosas pueden variar, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pensar o diseñar una... ¿Me están escuchando? Porque de repente se trabó. Ah, bien. Tengo acá Sí, baja... perfecto. Me pareció que tengo baja señal. Bueno, digamos, ¿cómo diseñamos una conversación asertiva? ¿No? Bueno, teniendo estos puntos en cuenta, está de la claridad, de lo directo, pensar esa conversación con anticipación, ¿no? Repasando los puntos, tratando de evitar los juicios críticos. Yo sé y todos sabemos que los seres humanos eh, somos personas que emitimos juicios, no podemos no emitir juicios, pero en ese sentido hay que correrlos, ¿no? En lo que es nuestra columna izquierda y tratar de hablar de la situación y no de la persona, ¿no? En estas conversaciones que solemos tener en el ámbito laboral, poner foco en la persona no es lo correcto, hay que poner foco en la situación o en el contexto de la situación, porque si no se vuelve muy personal. Entonces, hay que saber manejar en ese sentido, ¿sí? Y hay algo que nos atraviesa en las conversaciones y en la asertividad aparece y es una de las habilidades que se complementan, que es la parte emocional, ¿sí? Somos seres emocionales que pensamos, no seres que pensamos que tenemos emociones, según López Rossetti, ¿no? Que es un médico muy conocido. Y también lo piensa de alguna manera Goleman. Ahora, como inteligencia. Ahora, la emoción forma parte del ser humano y la emoción hay que gestionarla. Una persona asertiva gestiona su emoción, no la reduce o no la tapa, ¿no? La gestión forma parte de nuestros procesos, son inherentes al ser humano, por lo tanto, la tengo que identificar a la emoción, por eso la puedo gestionar, la identifico, la atravieso, ¿sí? Y, digamos, puedo reconocerle, por lo tanto, me puedo anticipar a eso. Ahora, ¿qué es una emoción? ¿No? Una emoción es una respuesta. Es inherente, como decía, al ser humano, es un estado, es una respuesta, ¿sí? Pero desde la perspectiva de las neurociencias, un conjunto de respuesta neuroquímica y hormonal. Cuando decíamos, por ejemplo, eh, en el concepto de comunicación, una persona que está nerviosa le sudan las manos cuando tiene que hablar con alguien, ¿sí? Bueno, eso es una respuesta, digamos, neuroquímica. ¿Por qué? Porque esa persona que está tratando de comunicarse, hay un pensamiento intrusivo, vaya a saber qué otra cuestión, y de repente se siente nervioso, se siente ansioso, y la respuesta ¿cuál es? La emoción más una respuesta física, la transpiración, ¿sí? Tal vez su ansiedad se transmite no solamente con las manos, digamos, de esta manera,
sino también a través de la sudoración. Bueno, todo eso hace al mensaje, ¿verdad? Las emociones, ¿sí? Acompañan actitudes y creencias del mundo, ¿sí? Hay una retroalimentación entre lo que pienso y cómo ese pensamiento dispara la emoción. Ustedes piensen que la emoción no dura mucho, es una respuesta que dura unos segundos, ¿sí? Algunos dicen 1 minuto y medio, otros dicen menos de 1 minuto. Bueno, dependiendo del autor, pero la emoción viene y se va. El eco de la emoción es lo que nosotros llamamos sentimientos de alguna manera, que se retroalimentan con el pensamiento. ¿Vieron cuando dicen, bueno, estoy rosqueado o me enrosco digamos, supuestamente estoy enojado y me dura toda una semana? Sí, hay gente que le dura mucho el enojo. Bueno, el enojo en realidad vino y se fue. Lo que quedó es ese sentimiento o el disparo de esa emoción constantemente alimentado por un pensamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, gestionar la emoción y el pensamiento, las dos cosas, porque si no el pensamiento va a alimentar y va a disparar todo el tiempo la emoción, ¿sí? Porque por dentro pasa eso. ¿M? Lo que dispara la emoción es ese pensamiento que se reitera, se reitera, se reitera. Y ahí viene la famosa gestión, ¿no? Entonces, lo que pienso, lo que siento y lo que digo. ¿M? Acá aparece la columna izquierda. Esta columna izquierda está formado por pensamientos, juicios, emociones, sentimientos, ¿eh? Y la columna izquierda también es propia del ser humano. Podemos elegir qué pensar, a veces sí, a veces no, pero aparece en la columna izquierda está. Y menos mal que tenemos un filtro. Imagínense un mundo sin filtro, ¿no? Bueno, hay casos, por supuesto, pero no podríamos convivir, claro está. Entonces, la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Lo que aparece en mi mente de manera inmediata, las emociones que se presentan en relación a lo que pienso y lo que digo, aunque lo que pienso y lo que siento no corresponden, ¿no? Ahí hay una incoherencia, si pasa eso. Ahora, fíjense todo lo que hay en la columna izquierda, la columna derecha es esta, ¿eh? Es donde tienen que mirar bien. Interpretaciones, opiniones, juicios, inferencias, prejuicios, suposiciones, emociones, sentimientos. Todo eso está en la columna izquierda, que aparece en las conversaciones de manera indirecta, muchas veces, ¿no? Un furcio puede aparecer ahí, un juicio. No quise decir eso, bueno, pero se dijo porque se dispara, el filtro no funciona, entonces, bueno, interpretamos para ir finalizando. Ya. Tenemos tres posturas, ¿no? que ofrece también la columna izquierda. Es la postura más cosmética, enmascaro lo que me pasa, ¿sí? Me muestro como quiero que me vean, porque me quiero resguardar. Entonces soy un poco más sumiso, alego que soy muy respetuoso, pero no soy coherente con lo que me pasa, porque digo que sí, pero no estoy de acuerdo. Y la parte más tóxica o reactiva es esa postura donde digo todo lo que pienso, alego o digo que soy totalmente sincero, yo hablo desde la verdad. ¿No? Las personas que dicen, no, yo te digo la verdad tal cual es. ¿Y cómo es la verdad? Porque en realidad la verdad es como cada uno lo está interpretando. Entonces, mi verdad no necesariamente es tu verdad. Entonces, acá está muy presente el ego, ¿no? En esta postura reactiva. Y después tenemos un punto intermedio que es la postura auténtica, donde me permito mostrarme como soy, aunque
corra el riesgo de no exponerme. Entonces, en una conversación me voy descubriendo. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy conversando y en voz alta puedo decir, a ver, te escucho, tal vez no estoy de acuerdo con lo que estamos hablando, pero permitime, amplíame, porque necesito comprender lo que me estás diciendo y tal vez poder cambiar de opinión, porque eso también nos sucede, ¿no? Tenemos que permitirnos cambiar de opinión, porque estamos muy instalados en lo que nosotros creemos y las cosas son así. Descubrirnos en ese proceso de la conversación donde, bueno, tal vez no era tan así como lo pensaba, ¿sí? Eso es algo que nos tenemos que permitir para ser un poco más asertivos. Esto es lo que vamos a ver. Y acá viene lo que dije al principio, una de las primeras cosas que hablamos apenas analizamos el cuadro de Magritte. Esto no es una pipa. Bueno, y del concepto de verdad. Todos tenemos un modelo mental, ¿no? Este es el modelo mental. Que nos lleva a un comportamiento porque está organizado y constituido por todo esto que estamos viendo, normas, actitudes, creencias, suposiciones, y después vamos a ver más adelante algo biológico, la cultura y todas las vivencias. Entonces, esas creencias nos hacen tomar decisiones y se convierten en conductas. Así nos manejamos en el mundo porque así lo interpretamos, ¿no? Ahí lo vamos a ir dejando. Y para cerrar, vamos a ver esto. Es un video. Más si me tiro, se llama. Tiene un montón de años, pero es lo que nos pasa en las conversaciones internas. A ver, se supone que tiene que escucharse. ¡Taxi! Che, ¿este es Radio Taxi? ¿Por qué tiene la mano en el bolsillo? Qué boludo, no me fijé si era Radio Taxi. Yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. ¡A Chacarita! ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? ¿No tiene foto? ¿La ficha no tiene foto? ¡Ay, cagué! ¿Sigue con la mano en el bolsillo? Yo le prendo la calefacción. Que se cague de ¿Qué calor. pasa? ¿Por qué toca todos los botones? Si no está lloviendo, ¿por qué pone limpio La parabrisas? puta madre que los parió este auto de mierda. No anda ¿Qué nada. está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! Uy, me cagó. Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare, yo le digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? Ni en pedo. ¡Detenga el auto! No paro, no paro. ¡Pare! Se volvió loco. No para, se volvió loco. Me mata. Me lleva a la villa, me van a matar. Me mata. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Maxi, me tiro. Y ahí lo dejamos. ¿Cuánta conversación hubo ahí? Casi no, fueron 2 palabras nada más ahí. Y la chacarita. Eh, Fíjense toda la conversación que hubo por dentro, interpretando lo que supuestamente el otro hacía o era, sin blanquearlo de alguna manera. Y si lo ponemos simbólicamente, ¿cuántas veces en una conversación nos hemos tirado al mismo tiempo por interpretaciones? ¿Mm? Bueno, nos vamos pensando en eso. Hasta la próxima, el próximo encuentro que se vea. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas Gracias. noches. Chao, chao. Buenas noches. Un placer. Gracias.